Bien, vamos entonces a continuar con desarrollo embrionario. Nosotros el día de ayer alcanzamos a ver un poquito lo que pasaba hasta las 2 semanas de desarrollo, es decir, hasta aproximadamente el día 13, y en la última partecita de la clase, muy rápido, vimos lo que era el tema de la gastrulación. Acuérdense que ahí ahora les mandé el videíto. En la gastrulación nosotros formábamos las 3 capas del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Acuérdense que ustedes vieron esto en el reino animalia, que hay algunos animales que son diblásticos y había otros animales que eran triblásticos. Nosotros entrábamos dentro de los triblásticos y bueno, esas capas del embrión se forman en la 3.ª semana de desarrollo, o sea, todavía estamos dentro del periodo preembrionario, pero a partir de un proceso que se llama gastrulación, que es el proceso que ustedes vieron recién ahí en el videíto. Si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos, estuvimos viendo ayer, que estas 2 capas que tenemos acá, que se llaman sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, son las 2 capas del trofoblasto. Este trofoblasto es el que va a formar después el corión y finalmente la placenta. Esto es el mesodermo extraembrionario. Acá tenemos la cavidad amniótica, acá tenemos el saco vitelino secundario o definitivo, y acá tenemos las 2 capas del embrioblasto, que son el epiblasto, lo celestito, y el hipoblasto, lo amarillito. Entonces, esto que tienen acá es lo que nosotros le llamamos el embrioblasto. Cuando acá en el video les dice que comienza la gastrulación con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto, habla de, en esta región que hay acá, del epiblasto, se forma la línea primitiva. Es decir que es como si yo hiciera un zoom a esta región que hay acá, le hago un zoom y veo lo que pasa. La línea primitiva, que es esta que se forma acá, esta es la parte craneal y esta es la parte caudal del embrión. En esa línea primitiva, lo que ocurre es que, si nosotros nos fijamos, a partir de esa línea primitiva, acá tengo el nódulo primitivo, yo voy a empezar a ver una migración de células del epiblasto hacia las capas más inferiores. Es decir, algunas emigraban hacia el hipoblasto y otras al medio entre el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, al formarse esta línea, me divide la parte caudal de la craneal y la parte derecha de la parte izquierda. ¿Sí? Les cuento una cosita. Ustedes ahí en el video les mostraban cómo era que se iban este movimiento de células que ven acá. Es decir, por ejemplo, acá está la línea primitiva, acá está el nódulo primitivo, empieza a migrar las células del epiblasto, fíjense, acá está el epiblasto, y acá está en amarillito el hipoblasto. Fíjense que decía el video, que algunas células del epiblasto migraban hasta el hipoblasto y reemplazaban las células del hipoblasto y se transformaban en endodermo. Otras células del epiblasto migraban a la parte media entre el hipoblasto y el epiblasto y formaban el mesodermo, y las células que quedan en el epiblasto forman lo que llamamos el ectodermo. Quiere decir que, en conclusión, las 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, derivan del epiblasto. Entonces, una de las cosas que ahí el video no dice, que se las cuento ahora, es que este embrión, esta división del embrión en 3 capas, ocurre en sentido cefalocaudal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte cefálica, estas 3 capas germinativas comienzan a diferenciarse aproximadamente a la mitad de la 3.ª semana. Pero la porción caudal del embrión empieza a diferenciarse en 3 capas al término de la 4.ª semana. Quiere decir que el embrión, y eso es muy importante que lo anoten, tiene desarrollo en sentido céfalo-caudal. ¿Por qué? Repito,
porque las 3 capas germinativas que están hacia la región cefálica empiezan a formarse a mitad de la tercera semana, a diferenciarse en 3 a mitad de la tercera semana, y la parte caudal empiezan a diferenciarse a partir de la 4ª semana. Entonces el embrión tiene un desarrollo céfalo-caudal. Entonces, una vez que vimos las 3 capas del embrión, acuérdense que, repito, esto está ocurriendo acá. Es lo que verdaderamente me va a terminar formando el embrión. Todo esto termina formando la placenta, no el embrión. Entonces, de esta región de acá es de donde nosotros vamos a formar el embrión. O sea que esto es lo que tenemos acá. Por eso se los han puesto hasta con los mismos colores. Ahora, otra de las cosas que estuvimos viendo, que yo les conté ayer, es que a partir del día 13 se formaban vellosidades que les llamábamos coriónicas primarias, pero que yo les conté que esas vellosidades iban a transformarse con el correr de los días en vellosidades secundarias y finalmente en vellosidades placentarias o terciarias. Entonces, esta vellosidad que tenemos acá, que es una vellosidad primaria, empieza a formarse el día 13 a partir del trofoblasto, es decir, esto es sincitiotrofoblasto y esto es citotrofoblasto, que son las 2 capas más externas. Aproximadamente al día 16, el mesodermo extraembrionario empieza a penetrar dentro de esa vellosidad y se forma una vellosidad secundaria. Y finalmente, en la tercera semana, estas células mesodérmicas se diferencian en vasos sanguíneos y células sanguíneas. Entonces se transforma en una vellosidad de tipo terciaria. ¿Por qué son importantes estas vellosidades? Porque es la comunicación que tiene el embrión con la placenta. Entonces, estas vellosidades terciarias son las que dan indicio de una placenta madura. Al principio están desparramadas en toda la superficie del corión, ya lo vamos a ver, y a medida que avanza ese desarrollo, solo se ubican en un polo, en una parte, formando lo que se llama el corión frondoso. Entonces, voy a mostrarles para que se ubiquen. Miren. Ahora les muestro una cosa que vimos ayer, para que se ubiquen lo que les estoy diciendo. Miren, ahí les voy a compartir el día 13, que vimos ayer, es decir, en la segunda semana de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros en el día 13, que fue el último día de la segunda semana que vimos, dijimos que, por ejemplo, teníamos esto que se llama cavidad coriónica que se había expandido. Este es el saco vitelino secundario. Acuérdense que primero era un saco vitelino primario y después se transformaba en saco vitelino secundario. Esta es la cavidad amniótica. Y dijimos que a partir del día 13 empezaban a formarse las vellosidades primarias. Esas son las vellosidades primarias que les estaba diciendo yo recién, que después se transforman en vellosidades secundarias y finalmente se transforman en vellosidades placentarias o terciarias. Entonces, en el día 13 es cuando comienza la formación de estas vellosidades primarias. Ahora, esperen que ya les dejo de compartir este y les comparto el otro. Espérenme. Ahí volvemos al original. Miren, entonces, esas vellosidades que acabamos de ver son estas vellosidades que tenemos acá, que son las vellosidades que después se transforman en secundarias y finalmente en vellosidades terciarias, es decir, cuando ya tienen en su interior vasos sanguíneos que comunican la placenta con el embrión. Entonces, en un principio, ya lo vamos a ver enseguida, estas vellosidades se van a distribuir en toda el corión y finalmente en un extremo de ese corión
que van a formar lo que se llama el corión frondoso. Vamos entonces a hablar un poquito de las membranas extraembrionarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el embrión se forma, a medida que el embrión se va formando, también se van formando membranas alrededor de él, como amnios, como alantoides, como el corión, como el saco vitelino, que son membranas que van a rodear a este embrión y que lo que van a hacer es protegerlo, nutrirlo, amortiguarle los golpes, regular su temperatura, es decir, que sin estas membranas no sería posible que el embrión sobreviva, porque justamente estas membranas, que repito, no es una sola, sino que son varias, son membranas que le permiten a ese embrión nutrirse, tomar oxígeno, sobrevivir, básicamente. Entonces, acá tenemos una imagen de lo que vendrían a ser las membranas de las que estamos hablando. Miren, esa membrana es amnios. Esa es la cavidad amniótica. ¿Sí? Eso es el saco vitelino, otra membrana. Esta es otra membrana que se llama alantoides, y esto es el corión. Fíjense las vellosidades acá del corión, ¿sí? Que yo les dije que en un principio están en todo el corión y después quedan en un polo, que es donde está la placenta. O sea, en este extremo quedan. Les voy a mandar una imagen al grupo. Miren, ahora se las mando. Esperen que ahora van a recibir una imagen en el grupo que para mí se ve mejor que la que tienen ahí. Fíjense. En la imagen que les mandé al grupo, nosotros podemos distinguir corión, podemos distinguir amnios, podemos distinguir alantoides, y fíjense, bueno, el saco vitelino, y fíjense que nos muestran la parte de la placenta, que es, a ver, para que quede claro, ya se los voy a explicar mejor. El corión es la parte embrionaria de la placenta. La placenta tiene dos partes. Tiene una porción que aporta el embrión y una porción que aporta la madre. Es más, si se fijan ahí en la imagen, nos muestran la porción materna de la placenta y la porción fetal o embrionaria de la placenta. Entonces, fíjense cómo este corión en realidad se continúa hacia acá, pero no se ve. Por eso les pasé esa imagen que para mí se ve mejor que la que tienen en el Power. Por eso se las he compartido. ¿La vieron a la imagen? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar a analizar una por una esas membranas extraembrionarias. Empezamos con el saco vitelino. En el día 9, cuando empezamos la segunda semana de desarrollo, yo les conté que se formaba un saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica que estaba revestido por el hipoblasto y por una membrana que se llamaba membrana exocelómica. Es más, si van ustedes en su apunte para atrás y buscan el día 9, van a ver que en la imagen aparece una estructura que la tienen pintada de amarillo ustedes, que es el hipoblasto y la membrana exocelómica, que están rodeando una cavidad que se llama saco vitelino primitivo o definitivo. En realidad, el primitivo es la cavidad exocelómica. ¿Qué les quiero decir? Que ese saco vitelino primitivo, al día 13, si van al día 13, que lo vimos recién, se transformaba de saco vitelino primitivo a saco vitelino secundario o definitivo. ¿Por qué? Porque habían células del hipoblasto
que migraban y formaban el saco vitelino definitivo o secundario. O sea que nosotros hemos visto todas las etapas del saco vitelino. Lo vimos en el día 9, lo vimos en el día 13. Ese saco vitelino, que lo tienen acá, ahí, es una estructura que en los reptiles y en las aves almacena vitelo y participa en la administración de nutrientes durante la segunda y tercera semana de desarrollo. Es el sitio inicial donde comienzan a formarse la sangre. Y además, ese saco vitelino contiene células que van a migrar a lo que van a ser las gónadas para formar las células germinales primitivas, que son la espermatogonia en el caso del hombre y las ovogonias en el caso de la mujer. En la semana 10, este saco vitelino comienza a degenerarse y finalmente, a partir aproximadamente de la semana 20, ese saco vitelino ya no es visible. Entonces, este saco vitelino es importante, obviamente, para ese embrión, porque en un principio aporta nutrientes, porque, o sea, permite la transferencia de nutrientes más que aportar nutrientes, porque es el sitio donde comienza a formarse la sangre y porque es el sitio donde existen células que después van a diferenciarse en espermatogonias o ovogonias. Otra de las membranas extraembrionarias es amnios. También la vimos ayer. Cuando vimos el día 8, y yo les conté que el trofoblasto, que es la parte externa, se diferenciaba en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto, y el embrioblasto, que es la parte interna, se diferenciaba en hipoblasto y epiblasto, les conté que en el epiblasto se formaba una cavidad que se llamaba cavidad amniótica. ¿Y qué les dije yo? Que esa cavidad amniótica estaba tapizada por una membrana que se llamaba, que en realidad son células, que se llamaba amnios. El amnios va a rodear por completo al embrión y, mira, ese es amnios, que tienen acá. Esto es amnios. Y este es el líquido amniótico. Es decir, que las células de amnios, las células amnióticas, secretan líquido, que es el famoso líquido amniótico, pero en realidad ese líquido que vimos ahí en la cavidad principalmente viene de la madre, es decir, de líquido intersticial de la madre y también líquido que viene por difusión a partir de la sangre materna. Pero a partir de la semana 11, el feto va a producir orina y esa orina también va a formar parte de ese líquido amniótico. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta membrana con este líquido? Que amortigua los golpes, que le permite regular la temperatura al feto y evita la adherencia de ese embrión a los tejidos que lo rodean. Es decir, que esto que ustedes tienen acá, que es el líquido amniótico, y esto que es amnios, lo va a proteger de los golpes, le va a permitir mantener una temperatura a ese bebé, porque todavía, a ese feto, porque todavía no tiene la capacidad de regular la temperatura, y también va a evitar que se adhiera a los tejidos. Por eso, cuando se produce la famosa romper bolsa, es que se produce la salida de ese líquido amniótico. Entonces, inmediatamente se produce o se debe producir el parto, porque ese bebé, en ese momento, deja de poder regular su temperatura, deja de tener esa protección y entonces es cuando se produce el parto. Miren, acá les mostramos en esta imagen cómo es la estructura del saco vitelino y la cavidad amniótica, que si se fijan,
tengo la cavidad amniótica con el líquido que estaría acá. Acá tengo el saco vitelino. Acá tengo el endodermo. Acá tengo el ectodermo. Y fíjense que empieza como a adoptar esta forma así. Y el saco vitelino que tenía esta forma empieza a adoptar esta forma así. Acá se empieza a formar un conducto vitelino, ¿sí? Y finalmente la estructura es esta. Cavidad amniótica, conducto vitelino y saco vitelino. Es decir, esto que ustedes están viendo acá sería saco vitelino, que están viendo acá, y cavidad amniótica. ¿Se entiende? O sea, está la cavidad amniótica y este es el conducto y este es el saco vitelino. ¿Qué sería esto que están viendo acá? Cavidad amniótica y saco vitelino. Entonces acá es donde va a desarrollarse el embrión, que va a quedar rodeado por todo el líquido amniótico, protegido por amnios. Por otro lado, si se fijan en esta imagen, ha empezado a aparecer acá también lo vemos, y acá también lo vemos, algo que dice alantoides. Alantoides es otra membrana extraembrionaria. Alantoides es una pequeñísima estructura que deriva del saco vitelino a partir del día 16. Brota, surge del intestino posterior y luego forma la vejiga primitiva. Fíjense, miren, ahí se empieza a formar alantoides. Miren, acá está el intestino anterior, medio y posterior. En esta parte del intestino posterior, fíjense que ahí ha empezado a brotar, a surgir alantoides. Y acá la tenemos. Fíjense. Esta membrana forma, como les dije, luego la vejiga primitiva. Miren. Acá está el saco vitelino, que es esto. Acá estaría la cavidad amniótica. Y acá está alantoides. Fíjense cómo a partir de esa estructura se forma esta vejiga, que es la vejiga que tenemos acá, que eso serían las vejigas primitivas, y finalmente la vejiga definitiva. Acá está formándose el útero, miren, acá está el útero, acá estaría el recto. Entonces, esta membrana también es un sitio de formación de sangre, y los vasos de esta membrana forman la conexión, forman parte de la conexión sanguínea entre la mamá y el feto. Aproximadamente en el segundo mes degenera la parte extraembrionaria y la porción intraembrionaria es la que forma la vejiga urinaria. La última membrana que vamos a ver es el corión. El corión es el componente embrionario de la placenta. Es decir, que la placenta, como les dije al principio, va a tener dos componentes. Va a tener un componente materno y un componente embrionario o fetal. Bueno, el componente embrionario es lo que nosotros le llamamos el corión. Entonces, ese corión está formado por 3 capas. 2 capas es lo que llamamos el trofoblasto. Miren, doble para atrás. Estas 2 capas de trofoblasto, que son el sincitiotrofoblasto y el citotrofoblasto, más la parte más externa del mesodermo extraembrionario, que es esta la capa más externa, todo esto forman lo que se llama el corión, que es el componente embrionario de la placenta. Entonces, en las primeras semanas,
todo el corión se encuentra rodeado por vellosidades. Miren, ¿qué es esto que ustedes ven acá? Todo el corión, este es el corión, todo el corión está rodeado de vellosidades. Fíjense, acá, todo el corión tiene vellosidades. Pero a medida que avanzamos en el desarrollo, que avanzamos en el desarrollo del embrión, las vellosidades solo crecen en lo que se llama el polo embrionario y originan lo que se llama el corión frondoso, que junto con la decidua basal forman la placenta. Que si ustedes se fijan en la imagen que yo les mandé al grupo, si la miran, el corión ya no tiene vellosidades. Las vellosidades están en el polo a donde ustedes les marcan la placenta, ese sería el polo a donde quedan las vellosidades, y junto con la decidua basal forman la placenta. Entonces, la parte materna o la porción materna de la placenta es la decidua basal y la porción embrionaria de la placenta es el corión frondoso. Entonces, ¿cuál es la función del corión? ¿Por qué es tan importante? Y compone la placenta. ¿Y por qué es tan importante? Porque permite que el feto tome oxígeno y nutrientes de la mamá. Pero no solamente por esto, porque además, ya lo vamos a ver probablemente mañana, este corión, esta placenta en sí, secreta hormonas que permiten que se retenga al embrión. Y también produce sustancias que regulan la respuesta inmune para evitar que se rechace el embarazo. Entonces, si ustedes se fijan en la imagen que yo les mandé, se ve bastante clarito la parte materna y la parte embrionaria o fetal de la placenta. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? No, profe. Bien. Vamos entonces, terminamos el periodo preembrionario, ya pasaron desde la fecundación hasta la tercera semana de desarrollo, se completó el periodo preembrionario, pasamos al periodo embrionario. Esto va a durar desde la cuarta a la octava semana de desarrollo. Este periodo se le llama también organogénesis. ¿Por qué? Porque es el periodo donde vamos a empezar a formar órganos y tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en este periodo vamos a formar, acuérdense, de la cuarta a la octava semana de desarrollo. En este caso, vamos a, de cada una de las capas del embrión, ectodermo, mesodermo, endodermo, vamos a formar los órganos y los tejidos que forman un embrión. De hecho, si ustedes se acuerdan, nosotros cuando vimos Animalia, les dijimos que a partir de cada una de esas capas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, se desarrollaban distintos tipos de órganos, distintos tipos de tejidos. Es más, por ejemplo, les dijimos, el sistema nervioso, la piel, se forman del ectodermo. Y les dijimos de cada capa del embrión qué estructura se iba formando. Entonces, vamos a arrancar con el primer mes. Obviamente acá van a haber cosas que ya vimos, pero es porque queremos ir mostrándole más o menos en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes, qué es lo que va ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en el primer mes, nosotros dijimos que en el día 11-12 se establecía la circulación úteroplacentaria. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este momento, la mamá empieza a recibir hormona gonadotrofina coriónica humana del embrión. Porque acuérdense que el embrión produce hormona gonadotrofina coriónica humana y pasa a la mamá a partir del día 11 o 12. Acuérdense que
Yo les dije que esa hormona es la que se detecta en los test de embarazo. Entonces, aproximadamente en el día 11 o 12, el blastocito mide de 0,1 a 0,2 milímetros. El día 13, que recién lo estuvimos repasando, aparecen las vellosidades coriónicas, que son esas vellosidades primarias que después se transforman en secundarias y finalmente en vellosidades placentarias. Y aproximadamente al día 18, el embrión mide 1,25 por 0,68 milímetros. Imagínense, milímetros. Ni siquiera son centímetros todavía. Pero en la tercera semana ocurría el proceso de la gastrulación, que es cuando formábamos estas 3 capas que vimos en el video. Miren, hay una estructura que se llama fosita primitiva, que, como vimos, ustedes vieron la línea primitiva, que es una invaginación del ectodermo, que da como resultado la formación de las 3 capas del embrión. Pero hay células que se llaman prenotocordales, que son las que van a formar la notocorda, que se empiezan a invaginar en la región de la fosita primitiva y emigran hasta la parte cefálica para formar lo que va a ser la notocorda. A medida que, a ver, acuérdense que ustedes vieron en el video que las células del hipoblasto iban siendo reemplazadas por células nuevas para formar el endodermo. Entonces, las células de la placa notocordal empiezan a formar la notocorda acá. Eso, miren, para que se ubiquen. Esta es la cavidad amniótica. Acá está amnios. Esta es el saco vitelino. Esto amarillito que tienen acá es el endodermo. Esto celestito que tienen acá es el ectodermo. Eso naranjita es el mesodermo extraembrionario. Fíjense que se ha empezado a formar una estructura acá, que es la notocorda. Entonces, esa notocorda que se empieza a formar, se desprenden esas células del endodermo, porque fíjense que están unidas, y es la base del esqueleto, esa notocorda. Miren, acá vemos el endodermo, lo que yo les decía, acá está el ectodermo, esto naranjita es el mesodermo extraembrionario, y las células de la notocorda empiezan a formarse unidas al endodermo, se separan y forman lo que llamamos la notocorda, que es esto que tenemos acá. Entonces, tengo endodermo, que es lo amarillo, ectodermo, que es lo celeste, y lo naranjita, que es el mesodermo extraembrionario, y veo ahí la notocorda. ¿Sí? ¿Por qué me importa la notocorda? Porque claramente la notocorda es lo que le va a dar origen al esqueleto. Es decir, esa notocorda que se forma, de hecho ustedes cuando vieron, a ver, a partir de la notocorda, ustedes van a formar el tubo, el sistema nervioso, pero es un cordón, si yo se las tuviera que definir, es un cordón celular que está dispuesto a lo largo del cuerpo de los animales cordados, y esa notocorda le sirve de sostén. Es como el eje que se forma primero del esqueleto, y a su alrededor es donde se va a formar la columna vertebral de los vertebrados. Entonces, ¿qué me importa a mí por qué estamos viendo esto? Porque por encima de eso se va a formar el sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión. Ese sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo. Fíjense, volvemos acá. Acá está el ectodermo, acá está la notocorda. Entonces, a partir del ectodermo se va a formar el sistema nervioso. Primero, en el ectodermo se forma un engrosamiento que se llama placa neural. Después esa placa neural es como que forma
esta estructura que tienen acá que se llama un surco. Ese surco a su vez tiene dos pliegues que empiezan como a volverse más profundos y finalmente los dos pliegues se unen y forman el tubo neural. Entonces, este tubo neural se cerró, pero quedó abierto en el extremo cefálico y en el extremo caudal. Eso se llama neurosporo anterior y neurosporo posterior. Este tubo, diríamos, porque hemos formado como un tubo, que es puntualmente este tubo neural, queda abierto hasta el día 28, donde el día 28 ese tubo se cierra. Entonces, a partir de acá, el embrión tiene un sistema nervioso cerrado. Fíjense cómo les muestran al día 18, al día 20, al día 22, al día 23, acá está el neurosporo anterior y acá está el neurosporo posterior. Estos dos terminan de cerrarse en el día 28. Entonces, a partir de acá, el embrión ya tiene un sistema nervioso cerrado. Entonces, si tuviéramos que hacer un análisis de lo que va ocurriendo, en estas semanas, de la cuarta a la octava, es donde más desarrollo de órganos y de tejidos tenemos. Por lo tanto, cualquier alteración que ocurra en esta etapa, la madre, puede provocar una alteración en la formación de más de un órgano. Porque ya van a ver que día a día se van formando distintas estructuras que son el inicio de un sistema de órganos. Entonces, cualquier alteración cualquier factor que pueda causar, una alteración en la mamá, puede provocar una alteración en el desarrollo de más de un sistema de órganos en el embrión, ¿sí? Entonces, cualquier agente, cualquier factor que cause una alteración en esta etapa, puede que resulte en una alteración de más de una estructura de ese embrión. ¿Por qué? Por ejemplo, al día 22, todavía estamos en el primer mes, comienza a latir el corazón. Obviamente no es el corazón como el que ustedes se imaginan o como el que ustedes estudiaron, es un tubo rudimentario que late. Pero también a partir del día 22 se forman vesículas ópticas, que son las vesículas que después van a terminar formando los ojos. El día 28, como dijimos, se cierran los dos neurosporos y se termina de cerrar, se termina de formar completamente el sistema nervioso. Y aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana de formación, las células germinativas primordiales se forman, es decir, lo que vendrían a ser las espermatogonias y las oogonias. Las células del mesodermo se diferencian en vasos sanguíneos y células sanguíneas, y comienza a desarrollarse el tracto gastrointestinal que deriva del endodermo. Entonces, ha pasado un mes de la fecundación y el embrión mide aproximadamente 5 milímetros. Escuchen el tamaño. 5 milímetros. Tiene forma de C, está cerrado su sistema nervioso, tiene arcos branquiales y tiene 28 somitas. ¿Qué son las somitas? Las somitas son estructuras que derivan del mesodermo y que se encuentran durante esta etapa alrededor del tubo neural y de la notocorda. Esto que tienen acá son somitas. Esto que tienen acá son somitas. Fíjense que están ubicadas alrededor del tubo neural y de la notocorda. Esas somitas, a medida que van a crecer, que vamos avanzando y que va aumentando el tamaño y los meses, van aumentando en número y ya van a ver qué es lo que van a formar esas somitas, qué va a derivar de esas somitas. Fíjense que acá tiene 28 somitas el embrión, en un embrión de 5 milímetros. Pero miren lo que pasa al segundo mes. Esto es la forma de C. ¿Ven? Que tiene forma de C. Bueno, al segundo mes, desde que se produjo la fecundación, alrededor del final de la quinta semana, ya tengo 40 pares de somitas. De esas somitas
va a derivar los músculos, los huesos y el tejido conectivo. Entre la cuarta y la séptima semana, el corazón se va a dividir en 4 cámaras. Acuérdense que este corazón había empezado a latir el día 22. Y aproximadamente el día 38, las células germinales, es decir, las que van a dar origen a espermatogonias y ovogonias, alcanzan el lugar a donde se van a desarrollar más adelante las gónadas. Durante este segundo mes se forman los brazos, las piernas, las rodillas, los dedos de la mano, la cara, la nariz, los ojos, los oídos, los pies, las manos. ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron Animalia y nosotros describimos las características, dijimos que existía una cola posanal? Que yo les dije, chicos, nosotros también tenemos una cola, pero la perdemos. Bueno, esa cola en nosotros durante el segundo mes es donde más longitud tiene y después desaparece. Luego va desapareciendo. Se va degenerando y va desapareciendo. Y este tracto gastrointestinal que empezamos a formar acá empieza a desarrollar al segundo mes algunas estructuras como páncreas, hígado, vesícula biliar. Acuérdense que el hígado es el principal centro de formación de células sanguíneas en la etapa fetal. Al segundo mes ha pasado 2 meses. El embrión pesa 1 gramo, mide 3 centímetros. Calculen, busquen lo que serían 3 centímetros, y a partir de la finalización del segundo mes le podemos llamar feto. Antes no. Es decir, cuando nosotros hablemos del feto, siempre es después, a veces se nos confunde la palabra y uno por como casi les diría, como porque le queda el nombre, le dice feto, pero la realidad es que cuando se le puede empezar a decir feto es cuando termina el segundo mes. Recién ahí podemos decir que hay un feto. Entonces, fíjense que han pasado 2 meses, igual, si ustedes comparan, fíjense, en el primer mes tenía 5 milímetros el embrión, y en el segundo mes, cuando finaliza, tiene 3 centímetros. Es bastante lo que ha crecido, no es que mide 1,5 metros, pero fíjense que en tamaño ha crecido bastante. Igual, esta etapa del periodo embrionario no es la etapa de mayor crecimiento. La etapa de mayor crecimiento se da en el periodo fetal, no en el periodo embrionario. Y fíjense que en este momento el embrión pesa 1 gramo, chicos. 1 gramo. Pasamos al tercer mes. El tercer mes ya tengo un movimiento de brazos, un movimiento de piernas, se desarrollan las huellas dactilares en el feto, ¿sí? Además de desarrollarse las huellas dactilares, también en esta etapa del tercer mes, fíjense que se desarrollan algunos, los riñones y algunos órganos del sistema urinario, aparece el reflejo de succión, de chupar, de tragar, hay un rostro más expresivo, por eso estas ecografías que vienen 3D, 4D, así, es básicamente lo que permite verle el rostro. Y acá me voy a detener un minuto. En este mes comienzan a desarrollarse los órganos respiratorios, se forman, pero por más que se formen los órganos respiratorios, no son funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede respirar por sus propios medios el feto. De hecho, inclusive aunque se produzca el parto a partir de los 6 meses, que es cuando ya puede sobrevivir afuera de la vida intrauterina, inclusive ahí puede sobrevivir pero con ayuda respiratoria. O sea que si bien a los 3 meses se han formado estos órganos respiratorios,
estos órganos respiratorios no funcionan, no sirven para, ¿cómo se llama? Para que el feto pueda respirar. Y escúchenme acá, comienza el desarrollo, de los órganos sexuales externos. Aproximadamente a la 12ª semana se han desarrollado los genitales externos como para poder identificar el sexo del feto. Es decir, aproximadamente al 3er mes se puede distinguir el sexo del feto si es que el feto se deja ver, porque muchas veces está en una posición que no se puede ver el sexo, o sea, no se pueden ver los genitales, y entonces no se puede determinar si es una mujer o un hombre, ¿sí? Entonces, acá, en este 3er mes, ya la cara adquiere un aspecto más humano, ya los ojos y las orejas están ubicados cerca de la posición definitiva que van a tener, ya acá las extremidades, los brazos, las piernas, tienen una longitud dentro de todo relativa en comparación con el resto del cuerpo. Entonces, en este 3er mes es cuando se puede a veces distinguir el sexo del embrión, si es que están lo suficientemente desarrollados los órganos sexuales y si se deja ver, porque muchas veces está en una posición donde no se deja ver y entonces hasta varios meses después no se sabe qué sexo tiene, pero como les digo, en realidad cuando termina este mes, 3er mes, el feto pesa 45 gramos y mide 9 centímetros. Fíjense que por más que no es nada, porque 9 centímetros no es nada, y 45 gramos tampoco, si yo lo comparo con el segundo mes, acá el segundo mes el feto pesaba 1 gramo y medía 3 centímetros. O sea que en un mes ha aumentado 6 centímetros y ha aumentado casi 40 gramos o más de peso. Entonces, obviamente, si bien ha crecido bastante, como les dije yo, no es una época, el periodo embrionario, donde se produce crecimiento suficiente. Generalmente, donde más rápido crece el cuerpo, las partes del cuerpo, es básicamente a partir del periodo fetal, que es el periodo que van a ver mañana. Es decir, que acá, si bien aumenta algunos centímetros y gramos, no es la etapa de mayor crecimiento de ese embrión. Por eso es que muchas mujeres durante los primeros 3 meses de embarazo no quieren contar sobre su embarazo, porque justamente si bien uno puede perder, la realidad es que uno puede perder el embarazo en cualquier etapa, porque hay mujeres que lo pierden las 3 primeras semanas, a los 2 meses, a los 5 meses, a los 7 meses, e incluso hay mujeres que casi cuando el bebé está completo también se pierde el bebé, se puede perder. Cuanto menos tiempo hay, es más probabilidad de que se produzca la pérdida, es decir, los 3 primeros meses de embarazo generalmente son los que hay más probabilidad o hay más riesgo que se produzca la pérdida de ese embarazo. Entonces, por eso muchas mujeres deciden como guardarse hasta los 3 primeros meses y llegar o pasar los 3 primeros meses para asegurarse que esté todo bien. Fíjense que han pasado 3 meses y ya se han formado los órganos respiratorios, ya tenemos desarrollo de riñones, ya tenemos desarrollo de sistema nervioso, ya tenemos desarrollo de algunos órganos del tubo digestivo, ya se han desarrollado extremidades, ojo, nariz, oído, cara, ¿sí? Entonces, se ha empezado a latir el corazón y se ha diferenciado en 4 cámaras. Entonces quiere decir que a los 3 meses es como que ya hay varios órganos que están desarrollados, por lo menos en el inicio, después continúa su desarrollo, pero por lo menos en el inicio. Por eso es que yo les decía que esta es la etapa donde es más riesgoso cualquier alteración que pueda producirse, porque la realidad es que cualquier agente que pueda causar en esa mujer, por ejemplo, exponerse a radiación, por ejemplo, hay medicamentos que se ha demostrado que son
teratogénicos, entonces que producen alteraciones. Por eso la mujer casi que cuando está embarazada no puede tomar ningún medicamento, sobre todo en esta etapa, que es cuando se están desarrollando los órganos de ese bebé, de ese feto. Entonces, por eso es que siempre cuando, por ejemplo, una mujer se va a hacer una radiografía, le preguntan, ¿está embarazada o puedes llegar a estarlo? Porque la radiación en esta época o alguna medicación o algunos factores ambientales pueden aumentar mucho la probabilidad de que se produzcan defectos teratogénicos, es decir, que haya alteraciones en la formación de algunos de los órganos que se están desarrollando acá, porque fíjense que en 3 meses hemos desarrollado un montón de órganos y sistemas, entonces cualquier alteración puede alterar la formación de muchos órganos en estos 3 primeros meses. ¿Se ha entendido? ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? No, profe, por ahora no. Bien. Bueno, entonces, ustedes mañana van a ver el último periodo, que es el fetal. También van a ver la parte del nacimiento. Y ahí daríamos por concluido el desarrollo embrionario. Ya el día jueves van a hacer el trabajo práctico y se daría por concluida la unidad número 29. Recuerden que el día viernes, para los que no estuvieron ayer, rendimos respiratorio y excretor. No esto, sino las unidades de respiratorio y excretor las rendimos el día viernes en forma virtual. Así que vayan estudiando también esas unidades y si ustedes ven que hay alguna duda sobre respiratorio o sobre excretor, nos preguntan. No hay ningún problema. Si ustedes, qué sé yo, están estudiando estos días y mañana o el jueves les surge alguna duda de excretor o de respiratorio, nos dicen y la vemos antes del día viernes que rinden. ¿Sí? Que tengan un hermoso día. Entonces, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta Nos mañana. vemos, profe, gracias. Chau, chau. Nos vemos.